Y por eso yo considero esencial que para un estudiante de cualquier carrera, pero en específico de medicina, tengamos esos escapes de las cosas que nos gustan, que eso nunca se deje de hacer, que sea igual de importante que las horas de estudio, que las horas de clase, y dedicarle el tiempo que merece lo que te gusta para que puedas distraerte. De hecho, eso, paradójicamente, eso va a hacer que rindas mejor en tu estudio y en tu carrera. Hola, soy Iván Ortiz y esto es Eligiendo Futuro, tu podcast de orientación vocacional. En este espacio conversamos con grandes mentes de las carreras universitarias para desmontar mitos y descubrir realidades de cada profesión y así ayudarte a tomar una mejor decisión sobre tu futuro. Bienvenido a Eligiendo Futuro, tu podcast de orientación vocacional. Es un honor para mí estar conversando con el doctor Jonathan Samuel Chávez Íñiguez. Él es médico y uno de los nefrólogos más destacados que tiene México. Es jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, bienvenido a Eligiendo Futuro, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, muchas gracias y también agradecer tu presentación. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, es un honor. Te cuento que en este podcast nos gusta que sean nuestros invitados quienes se presenten. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco qué carrera estudiaste, en dónde la estudiaste y a grandes rasgos qué hace un nefrólogo? Claro. Yo tuve el privilegio de haber estudiado aquí en la Universidad de Guadalajara. Fue algo prácticamente intuitivo. Mi padre es profesor de la universidad, prácticamente jubilado de ahí, dedicó su vida entera. Y no tenía otra opción, honestamente también. Yo la elegí con todo gusto, hice mi carrera de medicina ahí, hice mi especialidad en nefrología en el Hospital Civil de Guadalajara, que como sabemos es el hospital escuela de la universidad. También ahí hice una maestría. Y desde entonces, en cuanto salí, tuve la fortuna de haberme contratado en el hospital y he hecho pues lo que más me gusta, es mi sueño, sin duda. Y desde entonces he visto personas con enfermedades renales. Un nefrólogo, siempre de hecho tengo que comentar eso, ¿no? Cuando alguien me pregunta qué haces y digo soy nefrólogo, siempre termino diciendo qué hacemos, porque lo típico es que la gente no sepa a lo que nos dedicamos. Y somos los responsables del cuidado de la salud de un riñón. Va desde un riñón sano hasta el caso extremo de necesitar diálisis o un trasplante. Me interesa mucho saber cómo nació tu interés específicamente en la nefrología. ¿Fue algo que tenías claro desde que iniciaste la carrera o lo descubriste conforme fuiste estudiando? Tengo una anécdota que yo creo que es peculiar al respecto porque muchos estudiantes de medicina, digamos, durante la carrera, en específico al inicio de la carrera, nos llama la atención lo que se aprende fácil y lo que tiene sentido para la lógica, pues. Por ejemplo, cardiología. A muchos estudiantes de los primeros semestres es algo que les llama la atención porque en fisio nos enseñan y como que es algo que se aprende rápido, tiene mucho sentido, mucha lógica y te gusta cardio, ¿no? Yo me consideraba adepto a la cardiología, pero curiosamente empezando la especialidad, hubo un interno que nos regaló unos libros de bolsillo, y el único que quedaba era uno de nefrología. Obviamente, pues, la especialidad me gustaba, pero no la había elegido como, esta es la que voy a aplicar, ¿no? Y después de haber leído un librito pequeño en mis tiempos libres, fue cuando me gustó, vi mucho potencial porque habemos muy pocos nefrólogos en México. Y ese fue el motivo por haberme decidido. De hecho, me decidí 2 o 3 semanas antes de hacer el trámite para la especialidad. Y fue un camino continuo. Cuando terminaste tu carrera, comenzaste la especialidad. Claro. Fue que eso, bueno, a los que no estén familiarizados con el proceso de medicina y la especialidad, tenemos que hacer un examen, que es el examen nacional, en donde en promedio entra 1 de cada 10 a esa especialidad. Es, digamos, el gran filtro para ser especialista, ¿no? Fue continuo mi proceso. En cuanto acabé, entré a la especialidad y de ahí entonces, pues bueno, no he parado. Y hablando ya justo de la carrera de medicina, ¿qué tan similar fue a lo que esperabas o fue muy distinto a lo que tú te imaginabas más o menos que iba a ser la carrera cuando entraste a estudiar medicina? Sí, honestamente al inicio fue totalmente diferente. Es curioso que durante mi carrera en específico, bueno, en la primaria, secundaria y prepa, yo tenía como una orientación vocacional a la arquitectura, al diseño, porque en todas las pruebas que nos hacían en ese entonces, yo iba polarizado digamos, a esa área del profesional, ¿no? En secundaria estuve en dibujo industrial, en la prepa estuve en artes, por ejemplo.
Y el hecho de estudiar medicina, yo creo que fui influenciado por mi mamá en específico. Yo no tengo ningún familiar médico, ni tíos, abuelos, ni mis padres. De hecho, nadie ni siquiera cercano, por ejemplo. Pero mis papás tenían una farmacia. Mi mamá atendía en la farmacia y yo les ayudaba en la prepa. Y de alguna forma yo en ese momento no lo sabía, pero hoy en retrospectiva veo que ver cómo mi mamá se desenvolvía ahí con las personas y las pastillas y todo eso, como que siento que eso influyó mucho en mí para que faltando 2 o 3 semanas para el trámite de elegir la carrera, eligiera medicina. Este, Después en los primeros semestres fue totalmente diferente a lo que hubiera esperado. De hecho, el primer semestre en específico siento que me costó mucho, en verdad. Mira, una anécdota creo que refleja perfectamente lo que te digo, es que el primer día de clases fue esta clase que se llama morfología y nos dejaron estudiar unos huesos del cráneo, ¿no? Prácticamente eran 30 páginas de un libro. Pero en mi ingenuidad del proceso del estudio en medicina, yo estudié los huesos del cráneo en una lámina de la que venden en la papelería, o sea, de la que compran a lo mejor un niño de primaria, secundaria, ¿no? Y al ver o sea, me sentí muy mal al ver que mis compañeros que sí sabían lo que era estudiar medicina, habían estudiado esas 20, 30 páginas y yo me limité a eso, ¿no? O sea, para que veas qué tan, digamos, desconectado estaba de lo que es la carrera y lo que necesitaba dedicarle. ¿Y en algún punto durante el estudio sentiste que a lo mejor no era tuyo? ¿O qué fue lo que te permitió como adaptarte a la carrera y saber por dónde era que te podía ir bien en esta Claro, carrera? en ningún punto me sentí abrumado o me sentí como fuera de lugar, pues. Sabía que eso quería. Y creo que a partir del segundo semestre, donde, digamos, agarré el hilo del estudio de qué se necesitaba para poder ser sobresaliente estudiando, ya a partir de entonces, digamos, me sentí mucho más cómodo. El primer semestre, insisto, sí me costó, pero a partir del segundo en específico, en esta clase que se llama fisiología, que a muchos pues es la que nos engancha, digamos, a la carrera, a partir de entonces dije, pues sí, esto es lo mío y adelante. Qué padre conocer tu historia. Muchas gracias por compartirla. Hablando también de la carrera, si me permites preguntarte, me llama mucho la atención porque te dice que si quieres salvar vidas, no debes de estudiar medicina. No sé si te ha tocado escucharlo. ¿Qué opinas al respecto cuando escuchas eso? Sí, bueno, sí es una frase ahí muy contundente, pues. Sí tiene razón, yo creo que medicina no está enfocado en general prácticamente cualquier especialidad en salvar vidas, ¿no? Más bien es un proceso mucho más complejo que eso. El médico, yo creo que tenemos la gran fortuna de ser vistos como una carrera profesional muy bien valorada en la sociedad en general, en el mundo, ¿no? Creo que es algo que no está justificado, simplemente un mote, un argot de la vida cotidiana. Pero creo que el médico, a pesar de que estamos, digamos, estudiamos para tratar enfermedades, en verdad estamos dedicados a tratar muchas otras cosas, cosas emocionales que sin saber te involucras con las personas, con los pacientes, la prevención de las enfermedades, digamos, la promoción de una vida sana. Creo que eso es mucho más relevante y creo que tiene razón esa frase. Y ya que aborda justo este tema, me da mucho también la atención porque lo he escuchado mucho, pero también lo he visto. El tema de la salud mental, pero de los médicos. Doctor, ¿cómo lo ha abordado en su experiencia? ¿Cuál es la parte más complicada para poder tener una buena salud mental si alguien se quiere dedicar a la medicina? Claro, tiene razón, Iván, porque desafortunadamente hemos visto cifras alarmantes de que el estudiante de medicina, los residentes, por ejemplo, tienen altos índices de suicidio, de depresión, de ansiedad. Tiene que ver con la gran carga, obviamente, intelectual que requiere la carrera, de estudio, de dedicación. Obviamente, pues te enfrentas a situaciones de estrés cuando ves que alguien muere y que no va como quisiera como quisiera que le fueras con el tratamiento. Definitivamente eso influye y también algunos ambientes que en algunos lugares son tóxicos en cuanto a la relación laboral. Por ejemplo, los residentes son muy intensos en cuanto a lo que te piden, requieren. Y si tú juntas todo eso digamos, en una licuadora, en un joven de 20 a 30 años, una alta demanda intelectual, una alta demanda asistencial de trabajo, pues creo que se puede explicar un poco por qué hay estos altos índices de ansiedad, depresión y suicidio, ¿no? Insisto, es una tristeza y eso obviamente tiene que ir cambiando con el tiempo, que ha mejorado sin duda. Y por eso yo considero esencial que para un estudiante de cualquier carrera, pero en específico de medicina,
tengamos esos escapes de las cosas que nos gustan, que eso nunca se deje de hacer. Que sea igual de importante que las horas de estudio, que las horas de clase, y dedicarle el tiempo que merece a lo que te gusta para que puedas distraerte. De hecho, eso, paradójicamente, eso va a hacer que rindas mejor en tu estudio y en tu carrera. Yo hago siempre, y lo platicaba, ¿no? O sea, yo siempre intento hacer todo lo posible para hacer lo que me gusta, nunca dejarlo atrás. Si eso requiere dar menos consulta, estudiar menos, en mi carrera profesional dedicarle menos a otra cosa, lo hago, porque entiendo como que eso es esencial para que pueda rendir mejor en otras cosas. Qué importante lo que nos cuentas. Y me imagino es fácil que la carrera te absorba, ¿cierto? Que yo he escuchado también de que los estudiantes de medicina, irónicamente, son también los peores pacientes. ¿Qué tanto de cierto es eso? Sin duda, sí, sin duda. Y puede ser porque sientes que tienes algo de conocimiento de esa enfermedad cuando te están dando algún tratamiento, cuando te sugieren algo, y tiendes pues a desvalorar a lo mejor la necesidad de apegarte a un tratamiento. Es totalmente cierto, lo vemos siempre eso. ¿Alguna vez has escuchado alguna otra cuestión de la carrera que a lo mejor usted decía, no creo que sea así y ya te das cuenta que sí es cierto? O al contrario, cosas que se dicen de la carrera pero que son totalmente falsas. Muchas, ¿eh? Hay muchos mitos, creo que rodean a la carrera de medicina, que cuando estás ahí, al menos en mi experiencia, por supuesto, que creo que es totalmente un mito, ¿no? Uno de ellos, que es difícil, por ejemplo. Yo creo que alguien que, digamos, un estudiante promedio, me refiero, promedio, ¿no? Que es dedicado, disciplinado, puede hacer la carrera de medicina sin problema. Y la clave está que te empiece a gustar, ¿no? Y en ese momento donde te empieza a gustar y empiezas a disfrutar lo que haces, todas esas horas de estudio ya no se vuelven como una carga laboral, o sea, lo empiezas a disfrutar. Yo, por ejemplo, hoy te lo digo ya, en este momento de mi carrera, pues prácticamente si no leo, estudio algo todos los días, me siento como insatisfecho, pues. Cuando algunos de mis compañeros de otras carreras me dicen, no, ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes estudiar diario? ¿Cómo puedes seguir leyendo a pesar de que tengo años que egresé? Y es al revés, ¿no? Es casi ya un hobby para mí. Otro de los mitos es esta onda de que lo de sangre y que lo de ver muertos y todo. O sea, evidentemente vamos a estar expuestos a ese tipo de situaciones, pero así como un ingeniero analiza datos, así como un arquitecto analiza planos, nosotros analizamos ese tipo de patologías, de sangre, de muerte, y es algo, la verdad, rutinario. No quiero decir que te vuelves insensible a eso, porque eso es imposible. Pues claro que hacemos links emocionales con la gente y nos duele y nos pesa que eso suceda, pero lo vemos como parte del trabajo del día a día habitual. Y desde tu perspectiva, ¿cuál dirías que sí es la parte más complicada de esta profesión? Yo diría que la parte más complicada puede ser que sea las horas que necesitas dedicarle a mejorar todos estos aspectos, ¿no? Yo he visto que, comparando otras carreras, no todas, por supuesto, pero que la proporción de estudio, de horas, de dedicación, no es para nada lo mismo que se dedica en medicina a otras carreras, simplemente las cargas horarias. Veo que otras carreras de otros centros universitarios, las cargas horarias durante la carrera son mucho menores que las de medicina. Y no sigan la especialidad, ¿verdad? Sí, por supuesto. La especialidad, de nuevo, para el que no esté familiarizado eso, pues la especialidad ya estás prácticamente en un hospital, recibes paga por eso, una paga pues bastante aceptable para una persona que vive en una ciudad como Guadalajara, que a lo mejor te sirve para vivir aceptablemente, ¿no? Pero que requiere que hagas guardias, que estés muchas horas en el hospital y sobre todo que te sigas preparando. De hecho, las personas que hacen la especialidad se les dice residentes, y eso viene desde hace décadas porque el residente, digamos, reside en el hospital. Eso es, ¿no? Que casi vives ahí. Y desde su perspectiva es un esquema funcional, digo, porque para alguien como yo que está fuera de la carrera, a veces me platican y veo las guardias que hacen, veo que la responsabilidad que tienen en cuanto a que son residentes, son estudiantes, pero ya tienen una enorme responsabilidad con los pacientes. ¿Le parece que es un esquema ideal en cuanto a educación y formación o es hacerlo mejor con lo que tenemos, considerando el estado actual del sistema de salud? Claro, pues mencionaste dos cosas importantes que responden a esa pregunta, ¿no? No es la mejor forma de que un estudiante aprenda desde mi punto de vista y tendríamos que emular lo que hacen en otros sitios del mundo, Europa, Estados Unidos, ¿no? Donde el residente prácticamente es supervisado por un adscrito, un experto, digamos, ve y hace cosas siempre supervisado.
con horas específicas de trabajo, como cualquier otro trabajo te requiere, es decir, 8 horas, por ejemplo. Pero desafortunadamente no hemos cambiado eso en México. Por ejemplo, un residente hace, por ejemplo, 36 horas seguidas de trabajo, ¿no? Es decir, 24 más las otras 8 o 12 del día siguiente. Estás todo el día en el hospital, duermes ahí, atiendes las urgencias y todo. Muchos de ellos ni siquiera duermen ese día. Evidentemente, pues eso, para cualquier cosa que quieras meter para estudiar, para trabajar, eso por supuesto que no es apropiado, ¿no? Pero bueno, eso se ha ido cambiando. De hecho, hay propuestas, hay nuevas. En el hospital hemos cambiado mucho eso, donde como cualquier otro trabajador estés 8 o 12 horas máximo, te vayas a descansar y al siguiente día lo mismo. Pero desafortunadamente el sistema de salud en México, sobre todo el sistema público, hospitales civiles, IMSS, ISSSTE, la gran fuerza de trabajo son los residentes. Y siendo honestos, sin ellos sería imposible que el sistema funcione como funciona. De hecho, funciona mal, pero estuviera peor aún si no fuera por los residentes. Qué interesante lo que nos cuentas. Si me permites regresarme, algo que me llamó mucho la atención que nos comentabas respecto a que un estudiante promedio, se podría decir, no es tan difícil la carrera. ¿Qué habilidades consideras que alguien que quiere entrar, nos comentabas respecto a la lectura y las horas de dedicación, pero qué habilidad o qué tendría que saber alguien sí o sí si se quiere meter a la profesión? Claro, ese es un consejo que trato de darlo siempre que puedo, ¿no? Sin duda, pues disciplina, como yo creo que en cualquier cosa de la vida, ¿no? Y al englobar disciplina, probablemente meta ahí también consistencia, persistencia. Por ejemplo, si alguien se pone como meta estudiar 2 horas al día, 3 horas al día, pero como una meta, digamos, obligatoria de que no importa qué tenga que hacer, esto lo tengo que cumplir, o no importa si tengo que ir a jugar fútbol en la tarde, pero en la noche tengo que cumplir con eso, ¿me entiendes? O sea, que eso sea consistente siempre. Sin duda yo prefiero a un estudiante de medicina disciplinado que cumpla con esos requisitos, a alguien con talento, por ejemplo. La disciplina siempre, siempre será mejor que el talento. Yo lo he visto, la verdad, decenas de veces en estudiantes de medicina, que yo veo que a lo mejor alguien es muy listo, muy inteligente, lee algo y se lo aprende, explica perfecto los mecanismos y todo, pero alguien que siempre está leyendo, evidentemente algún momento lo va a aprender, algún momento se lo va a saber, y hacer esa consistencia por 5 años, 7 años, va a ser sin duda un mejor residente, un mejor profesional. Y aprovechando que nos mencionas que también eres docente en la Universidad de Guadalajara, ¿cuánto tiempo llevas dando clases? Sí, también eso pues es algo que disfruto cada vez más, ¿no? Cuando yo era residente, mi jefe de servicio en ese momento, el doctor Guillermo García, me asignaba ya algunas clases que por algo un día no podía, algún día faltaba, y yo las daba a los estudiantes de pregrado. Cabe resaltar que durante la residencia, nosotros los residentes nosotros nos damos clase entre nosotros, pues, que es una excelente forma de aprender. Así que yo no sabía que me gustaba tanto dar clases hasta ese momento. Desde entonces me contratan también en la Universidad de Guadalajara y he dado clases desde que salí de la carrera. Y la verdad es que no sabía que era algo que disfrutaba tanto. Yo, sin duda, eso es algo que me maravilla siempre que tengo grupos nuevos. Lo disfruto muchísimo. También hago todo lo posible por dar las mejores clases que puedo, las preparo lo mejor que puedo. Y me gusta ver cómo el estudiante de medicina empieza a tener un gusto por nefrología, por lo que le puedo transmitir. Así que sin duda es algo, como te digo, que disfruto mucho. Lo haría sin duda gratis, y si pudiera dedicarle más tiempo lo haría. Yo creo que esto tiene que ver también porque, como comenté, mis padres fueron maestros también, y de hecho yo vengo de una familia larga, de mi familia paterna de maestros, y no sé, por decirlo en una coloquial, lo tengo en la sangre, yo creo, ¿no? Y no sabía hasta que di clases. Por lo tanto, siempre les sugiero a los estudiantes que siempre que puedan dar clases, digan sí a esa pregunta. Me interesa mucho saber cómo ves a tus jóvenes actualmente. Digo, incluso me imagino tienes ese grado de comparación a cuando tú fuiste estudiante de medicina. ¿Cómo ves estas nuevas generaciones? ¿Hay algo en que te gusta insistirles precisamente porque hay algo que ves que te preocupa o al contrario que te interesa mucho respecto a estas nuevas generaciones? Claro, yo creo que la gran diferencia es la accesibilidad a la información, ¿no? Hoy la diferencia es qué tan rápido encuentras algo, pues. No es la diferencia de si sabes o no. Hoy te pregunto algo, qué tan rápido sabes esa respuesta, ¿no? En segundos, obviamente, con la forma que tenemos de buscar la información. Y yo creo que esa es la gran diferencia de cuando yo fui estudiante a los actuales, pues. Debido a esta gran vertiente de información que tienen las redes sociales o obviamente las estrategias de búsqueda,
Yo creo que hoy el estudiante es mejor que antes, pero yo creo que sí hace falta un poco, a lo mejor, ese interés que antes de no poder buscar tan rápido una información, te fueras a un libro, fueras a preguntar, a investigar ahí con los pacientes. Pero bueno, creo que esa diferencia no hace, digamos, algo abismal en el estudiante de medicina. Yo sin duda creo que hoy están mejor que antes. ¿Y cuál dirías que es el principal error que cometen justo cuando uno va iniciando? ¿Ves algo que te llame la atención? Sí, yo creo que el principal error que veo es digamos que se preocupen demasiado por aprender todo, pues. Porque veo estudiantes de primero o segundo semestre matándose leyendo 7, 8 horas al día, tratando de aprender perfectamente detalles. Simplemente la historia natural del estudiante de medicina, vamos a ir aprendiendo cosas al paso del tiempo, no tienes que saber todo rápido. Y eso, desafortunadamente, hay algunos que los abruma, que los tensiona, que los burnea, por así decirlo de alguna forma, y eso los va a fatigar eventualmente, pues. Tranquilos, la carrera te va a ir enseñando, obviamente tú tienes que tener interés, tú tienes que demostrar esa disciplina que comenté, pero no hay necesidad urgente de que sepas las cosas. Interesante lo que nos comentas, muchas gracias. Y como profesional me interesa también mucho conocer tu visión respecto al futuro de la profesión. ¿Hay alguna tendencia que te interese muchísimo o al contrario que te esté preocupando de lo que se viene para la medicina? Sí, bueno, la medicina al menos en el mundo, puede ser un poco diferente en lugares emergentes como nuestro país, pero al menos en el mundo, sin duda, está virando cada vez más a que la inteligencia artificial tenga una participación y un rol mucho más presente que el que tiene hoy. Yo creo sinceramente que el médico actual que conocemos en algún momento dejará de existir. Y con ello nos evitaríamos los errores humanos que suceden con mucha frecuencia en medicina. Muchas causas de muerte, eventos adversos, complicaciones son por errores humanos como pues, cualquier humano puede cometer. Y yo creo que el rol del médico va a cambiar tanto que, no sé, por decirte algo, en 50 años el médico en ese momento va a ser el que diseñe los programas y el que interprete los programas. Pero un programa sería digamos, ese médico que conocemos hoy, ¿no? Que, por ejemplo, tú hoy te pares frente a un inodoro, orines y te diga la inteligencia artificial, tú tienes esto, necesitas consumir hoy esto, tantas vitaminas, tantas calorías, ¿me entiendes? Ya tuviste ese screening médico con base en un examen nada más, o pararte en una báscula, por ejemplo, o dar una gota de saliva. Y el médico del futuro tendrá que interpretar eso. Tendrá que ir como que dando la balanza de esa información y la comunicación con una persona. Pero ya no va a ser de explorar, ya no va a ser de tú tomar decisiones. ¿Y es optimista respecto al futuro de la profesión usted? Sin duda, porque el error humano va a disminuir. ¿Qué es lo que queremos? Que las personas estén mejor, que las personas vivan más, que tengan menos enfermedades, que las curemos más rápido. Eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Para el doctor Jonathan Chávez, el día de hoy, ¿qué hace un buen médico? Híjole, yo creo que un buen médico, yo diría, tiene un balance en su vida, de lo profesional, lo personal. Un buen médico, el ideal para mí, hace asistencia, que es tratar personas, ver consulta, ver enfermos. Hace investigación, que es tratar de buscar cosas que ayuden a tu sociedad. Y es académico también. Da clases y trata de enseñar lo que sabe. De acuerdo. Y me interesa muchísimo tu visión respecto al estado actual del sistema de salud, no solamente en Jalisco, sino en el país. Estamos tan mal como se dice muchas veces, que está un desastre. No estamos tan mal, o si vamos rumbo a Dinamarca, se ha escuchado mucho. ¿Cuál es tu perspectiva, alguien que está ahí en el día a día? Claro, yo creo que sí nos falta mucho camino por recorrer por tener un sistema de salud digno de nuestra población, ¿no? Tenemos un sistema fragmentado en salud privada, en salud institucional como IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, en el cual pues desafortunadamente los pacientes navegan entre estos tres. Nos cuesta mucho dinero el sistema de salud y es totalmente ineficiente, sobre todo la salud institucional. Desgraciadamente vemos consultas muy tardadas, cirugías tardadas, complicaciones de enfermedades crónicas que a lo mejor pueden evitarse. Para mí, lo que antes se decía, el seguro popular era una excelente idea. Creo que íbamos cerca de conseguir, digamos, objetivos evidentes de beneficio de eso. Y bueno, el cambio de gobierno se han ido parando estos sistemas de salud. Vimos que INSABI fue un fracaso.
Así que bueno, hoy el IMSS Bienestar, que es el nuevo sistema que quieren implementar, digamos, pues la idea es buena, la salud universal es lo que sería bueno, pero creo que estamos lejos de eso. El mejor sistema de salud para mí, pues es como estos países G8, ¿no? Es en España, por ejemplo, un sistema de salud gratuito, entre comillas, que le haga saber a la gente cuánto cuesta su salud, pero que no la pague y que podamos ofrecer salud para todos de manera universal. De acuerdo. Y justo que abordamos el sistema de salud, la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara, y quizás es importante para muchos estudiantes de toda la región, no se podría explicar su nivel y la categoría que tiene sin los hospitales civiles de Guadalajara. Me gustaría mucho que nos compartieras qué significa como institución los hospitales civiles. Totalmente de acuerdo, porque los 2 hospitales civiles, y ahora ya que va a haber un tercero, han sido clave para que la Universidad de Guadalajara tenga, digamos, una cierta fama de que su carrera de medicina es buena. Yo creo que es la clave, sin duda. Nada más para poner en perspectiva, el Hospital Civil de Guadalajara tiene 230 años, una de las instituciones hospitalarias más antiguas de todo México, de Latinoamérica, en donde lo típico era que el sistema de educación del médico era pasar, obviamente, los primeros años estudiando en un aula y rápidamente hacer la transición a que vayas a un hospital a aprender con el enfermo. Tenemos la gran fortuna de que el Hospital Civil atiende muchísimas personas de las enfermedades más complejas que te puedas imaginar. Y también que las personas que atendemos, que son las más vulnerables, las más necesitadas, de alguna forma, por decirlo, no encuentro otra palabra, pero son muy agradecidos con nosotros, los estudiantes que vamos a aprender de ellos. Nos permiten explorarlos, preguntarles, platicar de sus enfermedades y eso obviamente pues a un estudiante de medicina es invaluable pues. Yo siempre he dicho que gracias a los hospitales, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara son lo que son. Yo lo considero mi segunda casa. Es muy gratificante para mí los pases de visita en la mañana, estar en los pasillos del hospital y verlo lleno de estudiantes, lleno de gente joven que sabemos que está ahí queriendo aprender, pero también los pacientes reciben el gran beneficio de tener un residente joven a su cargo, que se preocupa por ellos, que estudia únicamente por ellos, que los explora, que los escucha. Así que yo creo que es un binomio en donde todos salen ganando, ahí el paciente y el estudiante. Claro, y desde luego es un orgullo como institución. ¿Hay algo que no le guste a Jonathan Chávez sobre ser médico? No creo, yo creo que no creo que haya algo que no me guste. Honestamente, disfruto mucho mi carrera. Yo siento que pues estoy viviendo el sueño. Hay muchas cosas que me han llegado, yo creo que por suerte, no tengo otra explicación, que hacen que la disfrute tanto. Qué padre saber eso. Y antes de pasar al cierre de esta conversación, debo aprovechar, para quienes nos escuchan, sería un insulto no aprovechar, pedir una consulta sin honorarios, ya que es el jefe de servicio de nefrología del Hospital Civil. ¿Qué recomendación le das a los jóvenes, específicamente un joven que pues ahorita todavía apenas va a iniciar su vida universitaria, para el cuidado de sus riñones, doctor? Me gustaría que nos compartiera mucho. Sí, mira, es un mensaje, digamos, fácil, pero muy difícil de hacer en la vida real. El mensaje fácil es: una vida sana mantendría tus riñones sanos. ¿Qué significa eso? No hacernos, no tener obesidad o sobrepeso, no fumar, no consumir drogas ilícitas, comer lo más sano posible, con la menos cantidad de sal, con la menos cantidad de kilocalorías de comida procesada, no exponerte a fármacos sin una supervisión médica. ¿Me entiendes? Eso, o sea, eso que te comenté en la vida cotidiana no es fácil de hacer, pues son los hábitos que nos mantienen saludables, ¿no? Hacer ejercicio, por ejemplo. Así que el mensaje es ese, ¿no? Una vida sana mantendrá tu riñón sano. Si ya alguien tiene riesgos para desarrollar enfermedad renal crónica, como tener un familiar de primera línea con enfermedad renal, obesidad, diabetes, hipertensión, sí necesitamos hacerle un escrutinio de enfermedad renal. ¿Cuál es el estado epidemiológico de la enfermedad renal actual? ¿Es algo muy preocupante para el Estado? Sí, claro. Esa es una pregunta muy pertinente en este momento porque es curioso que México tiene la mayor incidencia de personas que necesitan diálisis en el mundo. En específico, Jalisco sale en esa base de datos del USRDS, en donde países de todo el mundo vierten sus datos de cuántas personas tienen enfermedad renal y necesitan diálisis, ¿no? Y desde hace muchos años, Jalisco, representando a México, sale en los primeros lugares. De hecho, en la más reciente somos el lugar número 1.
Eso significa que 646 personas por millón de habitantes en Jalisco necesitan diálisis. Insisto, es el número más grande de todos, ¿no? Esto es tristísimo porque no tenemos la capacidad, la infraestructura, la capacidad humana para atender a esas personas. Se estima que de esas personas nada más el 50% va a poder acceder a esas terapias de soporte renal. Porque somos un país emergente, porque no destinamos el recurso económico que necesitan, porque no tenemos la infraestructura, porque somos 1,500 nefrólogos en México nada más, certificados. Todo eso explica por qué le damos tan mala atención a la enfermedad renal en México. En general en Centroamérica estamos prácticamente igual, pero bueno, como comenté, hace falta mucho camino por eso. No existe hoy ninguna política pública para la enfermedad renal crónica. Y bueno, creo que con esto podré explicar por qué nos va tan mal en ese aspecto. ¿Cuál es la tasa que se recomienda respecto a médicos nefrólogos por habitante? Mira, la guía internacional en un país normal, no te estoy diciendo el país con más enfermos en el mundo, en un país normal es 20 por millón. Lo que quiere decir que en México tenemos 9 por millón, ni siquiera estamos en la mitad. E insisto, estamos en el lugar con más enfermos que necesitan diálisis en el mundo. Deberíamos de tener mucho más de 20, ¿no? Peor aún es comentarte que en diferentes estados de la República, obviamente los nefrólogos están centralizados, están en Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, ¿no? Y hay otros estados en la República que hay 2 o 3 nefrólogos en todo el estado. Imagínate, pues, qué triste es eso, ¿no? La gente no recibe la atención que merece. Perdóname que insista respecto a los jóvenes, y no es por asustarlos, pero no es una enfermedad que está atacando a un sector, por así decir, mayor de la población, ¿verdad? Es una enfermedad que está también afectando a los jóvenes, ¿es correcto? Claro, en el mundo la enfermedad renal es una enfermedad de adultos mayores en general, porque estamos viendo la consecuencia de enfermedades crónicas como diabetes, obesidad e hipertensión, que después de 20, 30 años que tengas esa enfermedad, tienes secuelas en tus riñones. Es lo típico, pero en Centroamérica se ha notificado de una nueva enfermedad renal que se llama enfermedad renal crónica mesoamericana o de causa desconocida. Así se puede buscar y aprender de ella, ¿no? En donde vemos que personas jóvenes entre los 30 y 50 años desarrollan enfermedad renal y le hemos adjudicado muchas cosas que pasan en nuestro entorno. El clima, el agua, los metales pesados, los pesticidas, que trabajan en el campo, por ejemplo, albañiles, carpinteros. Y como vemos, pues eso es algo muy recurrente en las poblaciones más vulnerables en Centroamérica. Y ellos hacen enfermedad renal. De acuerdo. Preocupante, pero también interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias. Claro. ¿Algo más que te gustaría compartir para los jóvenes que les interesa la carrera de medicina antes de pasar al cierre? Claro. Yo creo que como les he comentado antes, si tú crees que medicina es tu carrera, inténtalo. Hagan lo posible por entrar, sin duda. No, creo que no deben de escuchar aspectos negativos en ella. El único aspecto negativo es cuando tú estás y tú lo ves, ¿no? Que sean la oportunidad de intentarlo. Yo soy de los que cree que no es tan difícil como se dice. E insisto, un estudiante promedio con ganas perfectamente puede llevar una carrera de medicina a buen puerto. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Listo para las preguntas de cierre? Claro. Lo primero que se le venga a la mente, doctor. ¿Un médico y una médica, hombre o mujer, a quienes admire? Guillermo García. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer o haberlo hecho mejor durante tus años universitarios cuando estudiabas la carrera? Sí, de darle más tiempo a la carrera. Para quienes quieren irse acercando de alguna manera a la medicina, ¿qué libro, serie, película recomiendas? Interesante. El libro de Fisiología de Guyton es el que nos enamora a todos. De acuerdo. ¿Recomiendas estudiar medicina? Sin duda, sí. Y por último, si no hubieras estudiado medicina, ¿qué carrera hubieras elegido? Muy bien, hubiera sido futbolista, sin duda. Medicina es mi plan B, de hecho. Yo quise siempre ser futbolista, dediqué mucho tiempo, energías, todo a ello. Y pues bueno, no se dio. Doctor, qué privilegio. Muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu experiencia y sin duda me imagino que esta charla va a inspirar a muchísimos jóvenes y los va a informar de una gran manera. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Iván. Muy amable. Gracias. Y a quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. En Eligiendo Futuro ofrecemos charlas personalizadas de orientación vocacional. Para mayor información, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nuestro agradecimiento a Cocrea, casa productora.